Atención, en todas las plataformas de Madero, comienza Conversando, media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en una mesa aquí en Madero Radio y Televisión para conversar en un programa que hemos denominado Conversando con nuestro distinguido colega y amigo Carlos Cantero. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Percy, muy bien, buenos días, saludo a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos que nos están viendo o escuchando en distintos lugares del país. Así, también del mundo a través de maderofm.com y a través de Facebook Live, que se está haciendo una transmisión de esta, o se va a hacer una transmisión respecto a esto. Distinguido Carlos, hay varios temas en la agenda noticiosa, digamos, nacional y mundial, y hemos visto varios. ¿Por cuál de ellos te gustaría empezar? Me gustaría referirme por la importancia que puede tener eso a la tensión que existe entre el Poder Judicial y el embate que pretende realizar el Poder Legislativo. Tú como hombre de Estado y que estuviste como vicepresidente del Senado y senador y diputado muchas veces, tienes una idea bastante más clara de la que podemos tener los analistas que nos dedicamos un poco a estos temas, pero tú estuviste adentro siendo protagonista. ¿Tiene alguna, primero, ¿tiene algún sustento, una acusación constitucional contra 13 supremos porque a un sector de nuestro país, particularmente la izquierda, no le gustó el fallo? A tu juicio, ¿qué hay detrás de esto? Porque hay un asunto netamente político, no es una cosa más bien, jurídica. Sin perjuicio de que la Cámara tiene facultades para ello. ¿Tú crees que hay prudencia respecto de lo que se está haciendo ahora? ¿Tiene algún gollete esta actitud de una parte de nuestro Congreso? Yo lo que visualizo es que se está poniendo en cuestión la institucionalidad chilena. La separación de poderes es muy clara. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, cada uno con su ámbito de facultades regulados y establecidos en la Constitución política. Y el ámbito del Poder Judicial es privilegio, es primacía del Poder Judicial. Y que el ámbito político, por el alcance o por el gusto o disgusto que genere un fallo, pretenda hacer una acción de orden político, como es esto, me parece a mí preocupante. Me parece a mí que va a generar una situación de tensión entre los poderes y me parece que el poder político, el poder legislativo en este caso, sigue cometiendo imprudencias, sigue cometiendo abusos, sigue faltando a la sintonía con la ciudadanía. Me parece a mí que se puede hacer, de hecho, en otras ocasiones ya se ha hecho un manejo político de estas situaciones, pero los resultados nunca son buenos. Yo lamento muy seriamente el que se esté rompiendo una tradición de jurisprudencia tan antigua, tan sólida como es el que cada poder tiene su ámbito de independencia y no pueden meterse en el ámbito del alcance de un fallo, de una sentencia, el poder político, porque no le corresponde. Y respecto de cómo esto debiera seguir, a mí me parece que esto, lo que tiene que ver con el ámbito judicial, se debe canalizar por el ámbito de los espacios del ámbito de la justicia a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel internacional. Porque políticamente acá hay también el afán, obviamente es el afán político, la idea tal vez es reagrupar fuerza, tal vez poder encontrar sentido a lo que está haciendo una parte de nuestra política en Chile, pero más bien
viendo al trasfondo de lo que se busca, de lo que se pretende, más allá de cuestionar, aprovechando alguna circunstancia digamos, expulsar del Poder Judicial al Tribunal Supremo, políticamente, el trasfondo, más allá de que sea un asunto de derechos humanos, ¿qué ves tú en esto? ¿Ves alguna consecuencia o ves alguna manera de poder amalgamar algún tipo de voluntades que están más bien dispersas en el mundo de la izquierda hoy día? Lo cierto es que aquí hay una estrategia de larga data en la que lo que se busca es poner en cuestión qué beneficios pueden tener particularmente los presos que tienen delitos de lesa humanidad. Y hay una tensión entre lo que dice la doctrina de la izquierda y lo que dicen los tribunales chilenos. Y la tensión es que la izquierda dice que los presos por lesa y sentenciados por lesa humanidad no tienen derecho a ningún beneficio, y los tribunales chilenos, los mismos que han sentenciado a estas personas, dicen que todos los presos chilenos tienen derechos a beneficios y en la medida que los cumplan pueden acceder a esos beneficios. Así es, bien. Pero en el fondo la mirada de la mancomunión política, de buscar una estrategia más bien, digamos, que pueda concertarlos nuevamente, dado la dispersión. ¿Tú no ves en eso un afán más bien aglutinador de fuerzas bajo un mismo objetivo? Sin ninguna duda, claro que eso también tiene algún peso en todo esto. Ya no es del ámbito judicial, eso es un tema eminentemente político. Digamos las cosas por su nombre para poner las cosas en equilibrio. Ni el gobierno ha sido muy exitoso en mantener una línea articulada, coherente y sólida, y mucho menos la oposición. La oposición aparece desarticulada, desguañangá, como decía mi abuela, absolutamente desarticulado, y claro, como siempre, el tema de Pinochet, el gobierno militar, la dictadura, el golpe, los derechos humanos, es un tema que a ellos les permite aglutinarse y están intentando hacerlo una vez más, 45 años después, intentando con el mismo método cuando podríamos trabajar en torno a otros temas. Pero bueno, sí. En política las cosas son como... ¿Y tú qué auguras para esta votación? ¿Auguras que irá a tener finalmente una mayoría en el Congreso? Bueno, ellos tienen mayoría. O sea, para la votación de esta acusación. No sé lo que van a hacer los radicales, porque bueno, el ex ministro de Justicia del Partido Radical, Jaime Campos, ha dicho claramente que este es un disparate abusivo del poder legislativo en contra del poder judicial, y lo dice en su condición de radical, y lo dice en su condición de ex ministro de Justicia, y lo dice en su condición de abogado, miembro del tribunal o de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia del Parlamento. Entonces, yo creo que los más tensionados en todo esto van a ser los radicales, porque además Dolmetsch, que está involucrado en esto, es un simpatizante que tiene muy buena comunicación con esa línea. Va a ser extraño. Muy bien. ¿Me escuchas bien, Carlos? Sí, con alguna interferencia pequeña, pero ahora, en general bien. Perfecto. Ahora dime tú, la votación de la democracia cristiana en este aspecto, la situación de todo lo que está ocurriendo ahora con Castillo y el asunto de un posible asesinato del presidente Frei Montalva, ¿también aglutina o desaglutina los votos de la democracia cristiana por una constitución así? Yo creo que la democracia cristiana está tan desarticulada, está tan fuera de lugar, está tan complicada, se le ha ido la mitad de la gente, que al final, como dicen por ahí algunos amigos míos jóvenes, a la democracia cristiana le sirve cualquier micro que pase. Bien, me parece buen ejemplo. Carlos, ¿te parece que pasemos a otro tema? Con mucho gusto, atento. Mira, hay un tema que captó la atención muy, digamos, nacional, fue lo que ocurrió recientemente la semana pasada, digamos, en el tema de Quintero, por estas emanaciones que hubo de gases y tóxicos que dejaron a toda una comunidad en vilo por lo que eso estaba ocurriendo, donde están concentradas dos empresas particularmente estatales como ENAP y Codelco, más otras empresas privadas.
Este es un asunto que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que hemos vivido en otras partes de nuestro país, particularmente en Antofagasta, digamos con el plomo, en Copiapó lo hemos vivido también con las refinerías digamos de Paipote, y en otros lugares digamos con asuntos medioambientales hay en Coyhaique, hay en Temuco, etcétera. Este tema que es un tema de Estado, obviamente, porque constitucionalmente nuestra Constitución dice que debemos vivir dentro de un aire, digamos, limpio, en condiciones de habitabilidad. Sin embargo, ¿a dónde apunta esto después de décadas que ha cruzado a todos los gobiernos, durante, no sé, más de 50 años probablemente, con donde todavía no tengamos la solución o la posibilidad de que chilenos mueran, particularmente porque tienen un aire contaminado en el mismo lugar donde residen? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es tu opinión? Es un tremendo desafío de la institucionalidad chilena, que respecto del tema medioambiental ha actuado con poca claridad, en mi opinión, con doble estándar, con intervenciones impropias. No hay un profesionalismo altamente calificado y de repente intervienen autoridades políticas del más alto nivel para resolver en uno u otro sentido, a veces para bien y otras veces para mal. Lo concreto es que el tema del medio ambiente sigue afectando la salud de los chilenos y eso es una vergüenza, incalificable, intolerable. Y esperamos que la nueva ministra, Caroline Schmidt, cumpla con lo que ella anunció hace algunas semanas. Ahora, el crecimiento económico siempre estará presente y siempre tendrá prioridad el respeto al derecho ciudadano a vivir en un ambiente libre de contaminación que le cautela y le proclama la Constitución política. Ahora, ese mismo aspecto, Carlos, por ejemplo, tú que fuiste alcalde, y sabes esto constituye o podría constituir un notable abandono de deberes, por ejemplo, del alcalde y su consejo comunal, que cuando uno registra lo que existe como historia, no hay nada que advierta sobre este problema, o también para los parlamentarios de la zona, por cuanto siempre se está procurando ir después que ocurre el evento y nada que lo anticipe. ¿Qué hay de responsabilidad en esto? ¿La tienen ellos o la tiene el Estado en función de un ministerio de medio ambiente, etcétera? ¿Localmente no hay nada que decir respecto a esto? Sin duda que la autoridad local, no solo en Quintero, sino que en cualquier parte, tiene la responsabilidad y el mandato legal de cautelar ese derecho ciudadano de vivir en un ambiente libre de contaminación, y desde esa perspectiva el alcalde y el consejo tienen la responsabilidad de ser garantes y cautelar que eso se cumpla. Desde esa perspectiva, respondo derechamente, me parece a mí que el consejo y el alcalde tienen algo que decir y algo que hacer, y en consecuencia tienen responsabilidades. Responsabilidad al menos en el reclamar que se cautele y se garantice frente a la autoridad superior, en este caso las autoridades competentes, fundamentalmente están en el ámbito del gobierno regional y en el ámbito de el ministerio de alcance nacional. La parte técnica, la visión técnica respecto del tema medioambiental, que acabo de decir que en mi opinión actúa con debilidad, con falta de energía, con sustento legal potente, y siempre tiene intervención e interferencia política, me parece a mí que está en deuda. Y me parece a mí que si hubiera que hacer imputaciones, si hubiera que reclamar, esto hay que hacerlo en el ámbito regional, porque ahí hay una comisión de medio ambiente que tiene facultades para esto, y en el ámbito nacional para eso está el ministerio. Bueno, sería entonces interesante asumir también que en nuestras ciudades del norte tenemos problemas complejos de medio ambiente, y sería también bueno hacer un llamado a las autoridades edilicias y los consejos comunales para que adviertan esta situación y pidan por último recursos de amparo que son perfectamente legales para estos aspectos, pero que quede debidamente tomado nota de que hay una preocupación de los ediles y sus consejos comunales para que puedan advertir con tiempo que estas circunstancias, para que digan después, ¿sabe qué? Nosotros dijimos tal cosa y no hicieron nada, más que hoy día no encontrarse con ninguna, diría, adelantamiento a las circunstancias que pueden llegar. Yo creo que eso sería como lo lógico, ¿verdad? A mí me parece que en este tema hay un ambiente nuevo. Por ejemplo, a mí me llama la atención y me parece muy positivo lo que está ocurriendo en el Tribunal Ambiental que tiene sede en Antofagasta, cuyo primer juez
es don Daniel Guevara, que está no solo actuando en el ámbito de procesos de la más alta complejidad y de la más relevante importancia social y económica, sino que el hombre además está preocupado de ir articulando un marco teórico que permita orientar a la ciudadanía por un lado, a la autoridad del Estado, es decir, a los ministerios, en otras palabras, al Ministerio de Medio Ambiente en particular, al ámbito legislativo, pero también, y esto es lo más importante, Percy, a los empresarios que están detrás de estas iniciativas. Sin duda. Tiene que haber un compromiso desde el emprendimiento, desde la empresa, desde el sector privado, de respetar el medio ambiente y respetar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente libre de contaminación y no asumir que es legítimo ganar más dinero con cargo al cáncer o a la muerte de muchos ciudadanos que terminan en esa condición por las enfermedades que se generan. De tal manera que valoro, exalto, de hecho en esta semana, el día jueves, se va a realizar en la ciudad de Antofagasta un encuentro muy relevante donde viene gente del más alto nivel, a nivel del sector privado, Jean-Paul Luxich, nada más y nada menos, un tremendo emprendedor, un tremendo empresario chileno, va a estar autoridades del ministerio y va a estar el juez Daniel Guevara en un debate reflexivo respecto de cómo fortalecer y potenciar, por un lado, un marco teórico de ideas que potencien esta cuestión y por otro, cómo ir haciendo los ajustes en el ámbito de la normativa legal vigente. Entonces también el emplazamiento no es solamente a la autoridad política, sino que también es a la asociación de empresarios de las zonas donde ocurren estos problemas, a objeto que ellos también tomen conciencia de estas circunstancias y de alguna manera generen las empatías para poder generar estados de medio ambiente necesarios y compatibles con la salud humana, Carlos. Así es, y desarrollar marcos teóricos. Hay que pedirle a los pensadores, a los teóricos. De hecho, yo he estado trabajando en marcos teóricos respecto de este tema. Todos se rigen por las normas ISO, pero las normas ISO cumplen con cierto ámbito de esto. No se hacen cargo de otras áreas, como es, por ejemplo, la buena vinculación de vecinos, de buenos vecinos entre la empresa y su entorno. El win-win, el ganar-ganar, pero el ganar-ganar de verdad, con vocación, con compromiso, con sinceridad, cuidar mutuamente, que la empresa vaya firme para arriba, pero que también los ciudadanos se sientan protegidos y se sientan ganando con algo, con ese desarrollo empresarial que impacta en su zona. Muy bien. Carlos, mira, también ha habido un tema que ha rondado mucho, está muy fuerte porque se dio a la luz hace pocas horas, 24, 48 horas no más, respecto a esta circunstancia que aqueja al Papa particularmente, dado que el nuncio, o sea, un embajador que él tenía en Estados Unidos, lo culpa de haber tenido una actitud distinta con un cardenal norteamericano a quien había protegido, a pesar de que estaba, ya resuelta su situación procesal interna dentro de la justicia vaticana y que ya el anterior Papa, anterior al padre, al Papa Francisco, ya había decretado su expulsión o su retiro de la curia. Ahora el Papa es acusado de poder encubrir estas circunstancias de la perspectiva del Estado, de la perspectiva del Estado Vaticano y de la perspectiva de cómo hoy día se ha generado todo un movimiento respecto a los abusos que en función de ser sacerdotes, de ser obispos o cardenales, etcétera, se protegieron a personas que habían cometido delitos, particularmente aquí en Chile, lo conocemos bien. Ahora fue en Irlanda, ahora es Estados Unidos donde salta esto y acusan particularmente al Papa. ¿A dónde va esto y cómo la cosa, espiritual está sufriendo, los esfuerzos espirituales están sufriendo una fuerte embestida producto de estas conductas, Carlos? ¿Qué piensas tú de estas circunstancias? Bueno, el hecho es que un arzobispo, o sea, un miembro de la curia de muy alto nivel, que además ha jugado roles de embajador, nada más y nada menos que en Estados Unidos, ha acusado reiteradamente al Papa de encubridor de estas situaciones y le ha pedido, no solo dijo eso, sino que le ha pedido reiteradamente que renuncie a su cargo, una cuestión que no está contemplada
y aun cuando ocurrió con Benedicto XVI. Gracias. La renuncia al cargo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de todo esto es lo que nosotros ya comentamos en su momento, no una, varias veces en nuestro programa, respecto del rol que tiene que jugar el Papa cuando se encuentra un órgano descompuesto. Cualquier médico que encuentra una extremidad descompuesta, lo que tiene que hacer primero es intentar salvarla, y si no la puede salvar, lo que tiene que hacer es cortarla. Así de claro, así de directo. En la Iglesia es exactamente lo mismo. No puede seguir manteniendo, cambiando de posición, haciendo que se vayan trasladados a otros lugares, a gente que atenta contra la dignidad de las personas, a gente que va contra la doctrina de la Iglesia, a gente que es abusiva y que además atropella la sexualidad de las personas. La Iglesia tiene un problema monumental con todo esto. Yo creo que al Papa le ha quedado rayada la pintura, se le quebró el cristal de una vez por todas, y se lo quebró nada más y nada menos que un miembro de su propia estructura. Me parece que la crisis de la Iglesia Católica va a seguir. Se daba cuenta de la última visita en el encuentro de la familia en Europa. Llegó el 10% de la gente que se tenía estipulada que llegue. Pasó exactamente lo mismo que pasó en Chile, particularmente en Iquique, donde un peladero, un vacío tremendo. Y eso resulta lamentable. Me parece a mí que la Iglesia tendrá que tomar prudencia y serenidad y dar los pasos que tiene que dar. De lo contrario, el daño que se va a generar a esta milenaria institución va a ser monumental. Y agrego algo que no solo afecta a la Iglesia, que afecta a todas las instituciones vigentes en el mundo contemporáneo. Ha emergido una sociedad nueva. Algunos dicen, esta es una época de cambios. Época de cambios. Señora, señor, este no es una época de cambio. Amiga, amigo, este es un cambio de época. Es mucho más radical, es mucho más profundo. Se están produciendo alteraciones muy, muy profundas y dramáticas en nuestra sociedad. El tema es que las instituciones parecieran adormiladas, aturdidas, un poco de pérdida de la conciencia de esta situación, y mientras se cae el edificio, ellos permanecen impávidos, sin capacidad de reacción. ¿Cuál es el tema? Que emerge con potencia y que tendrá cada vez más vigencia en los próximos meses y en los próximos años, cómo las instituciones se adaptan a la sociedad digital. Una sociedad de la transparencia, una sociedad de la instantaneidad, una sociedad donde la autoridad se gana en el día a día y no porque alguien tiene un cargo o porque tiene una charretera o porque le pusieron una estrella. No, no se gana así la autoridad en el mundo contemporáneo. El respeto se gana en el trabajo diario, la adhesión en el respeto permanente al interés y a la consideración hacia aquel que queremos que sea parte de nuestra estructura. De tal manera que aquí hay un cambio radical, una nueva época a la que tenemos que aprender a adaptarnos para sobrevivir, porque si no, se dará lo que da siempre como ejemplo la biología. Los que se adaptan simplemente desaparecen. Ahora, esta estructura de descomposición de una parte importante, en este caso de un agente espiritual, como es la Iglesia, particularmente la Iglesia Católica, y todas las iglesias también, digamos, tienen este mismo sistema, pero también en otro estado que tiene que ver con circunstancias más bien de tipo político en el mundo, también ya no tienen sustento, ya pareciera ser que hoy día es difícil poder sostener, digamos, como lo hacíamos hace probablemente 3 décadas o más, circunstancias de móviles ideológicos detrás de una concepción de un bien común más desarrollado. Lo pasa incluso grandes potencias como por ejemplo China, digamos, debió recurrir finalmente a lo que, así pongámoslo entre comillas, lo que odiaba o lo consideraba como pertinente de abrirse al mercado a través de estructuras más bien neoliberales, etcétera. Todo esto tiene un cambio tan radical que tal vez hoy día no sepamos cómo asumirlo, la cantidad de datos y la cantidad de la big data y todos estos asuntos que hoy día generan, como tú señalabas recién, una instantaneidad.
Eso también está hoy día presionando a todo, digamos, el conjunto de la raza humana, por decirlo de alguna manera, a hacer cambios profundos. Y pareciera ser que no tenemos claro dónde vamos. Y pareciera ser que se está haciendo camino al andar en esto, Carlos. ¿No te parece a ti también que hay una circunstancia ahí también ideológica o tal vez espiritual que nos está cercenando del mundo de tener cercanías a cosas que son más bien, digamos, espirituales, del corazón, más bien de cómo nosotros interpretamos la vida? Hoy día parece que están cayendo esos muros, esa manera de visualizar como lo hacíamos hasta hace una década o tal vez un poco más, tal vez. Yo escribí un libro sobre eso, se llama Sociedad Digital. Desgraciadamente en Chile está agotado ya y ahora se va a editar en España, pero lo va a poder comprar la gente a través de Amazon. Muy buen dato. Y lo que digo ahí es que es el lenguaje el que construye la realidad. Ese es un pensamiento ya muy arraigado de Wittgenstein, Isaías Berlin, una serie de filósofos que han venido marcando este punto. ¿Por qué digo esto? Porque le quiero recomendar a las amables y amigas auditoras y auditores que le den una mirada. Lo pueden hacer por internet, no hay ninguna dificultad en acceder. Ayer se daba cuenta del nuevo libro que va a surgir de Noam Yuval Harari, que es un joven israelita que está marcando tendencia en materia filosófica, en materia de pensamiento, donde dice: la época de la posverdad impacta en toda la sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo, amiga y amigo auditor? Mentiras que nosotros creímos como verdaderas se están derrumbando. Cada día se derrumba una institución, cada día llega al extremo de decir que la religión está fundada en cuestiones que en realidad son muy cuestionables. Pero eso lo lleva no solo a la religión, como ya lo hemos estado diciendo, lo lleva a la política. Las ideologías se sustentan sobre cuestiones falsas, por eso que cae toda la ideología de izquierda y incluso el capitalismo está en cuestión, el neoliberalismo está en entredicho porque pierde la dimensión. En otras palabras, posverdad es poner en cuestión todo lo que hemos asumido como verdadero. Y eso es lo que está ocurriendo. Esa es la causa basal de la crisis de la Iglesia, esa es la causa basal de la crisis de la política, los políticos y los partidos políticos. Y eso es lo que tiene en cuestión también la confianza en algunos empresarios, en la institucionalidad que hoy día rige en el mundo. Usted ve cómo Naciones Unidas está en entredicho. Usted ve cómo la OEA aparece en el cuestionamiento a la OCDE, a la Organización Mundial de Comercio. En fin, hoy día hay un cuestionamiento a todo lo que hemos conocido porque esa época de cambios ha dado lugar a un cambio de época muy, muy radical. Mi distinguido Carlos, hemos llegado finalmente a digamos, al término de nuestro programa Conversando. Ha sido interesantísimo estos temas que hemos tocado. Nos juntamos el próximo lunes en otro Conversando y este último minuto para tu despedida de nuestros distinguidos auditores y auditoras y televidentes. Bueno, muchas gracias a las plataformas de Radio Madero. Quiero hacer un llamado. Bien. Viene un nuevo 11 de septiembre, estamos a puertas. Y nuevamente aparecen los gurúes del odio llamando a la confrontación. Aparecen incluso un señor Bianchi de la televisión actuando como el gran protagonista. Miserable, mediocre. Busquemos espacios de encuentro. Es una generación egoísta, inepta, cobarde la que nosotros hemos observado y la que hemos sido protagonistas a lo largo de este tiempo. No podemos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos los odios y las divisiones que nosotros mismos generamos. Gracias. Habrá que buscar la verdad en la medida de todo lo que resulte posible, pero lo único que importa al final es que Chile tiene que salir reunido, fortalecido, con vocación de enfrentar el futuro con una voluntad común y no seguir heredando a nuestros hijos y nietos los odios, los dolores, los miedos de una generación mediocre y miserable que vivió en medio de la Guerra Fría, que tomó partido por uno de los dos grandes bloques, los que no teníamos nada que hacer, que generaron dolores y muertes
y que hoy día queremos heredar esa misma miseria ideológica. Llamo a la posverdad. Jóvenes, cuestionen la posverdad. Este confrontamiento, esta confrontación ideológica debe terminar para que Chile, unido, enfrente los grandes desafíos del medio ambiente, de los grandes desafíos en salud y educación en las distintas áreas. Ese es mi llamado, con eso termino, y le llamo a un abrazo fraternal. Reciban mi respeto, reciban mi honestidad, mi compromiso y sobre todo reciban mi humilde llamado y mi vocación a que los chilenos nos unamos más allá de nuestras diferencias. Doctor Carlos Cantero, un abrazo, un agrado tenerte nuevamente en esta mesa, en nuestro programa Conversando. Hasta una próxima oportunidad. Gusto saludarles a todos. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percival Madero. Otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.